Hola, buenos días compañeros. El día de hoy la Guardia C vamos a presentar lineamiento para el aseguramiento de la calidad de la atención médica por COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, el seguimiento a distancia de pacientes sospechosos confirmados y sus contactos por COVID-19 en las unidades de medicina familiar se hace de la siguiente manera. Primero el médico, ya sea médico general, médico familiar o no familiar, que se encuentre en el área de trash o módulo respiratorio, dependiendo cada unidad puede tener alguna u otra, debe de identificar si el paciente que llega es un caso sospechoso. ¿Cómo definimos un caso sospechoso? Es toda aquella persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado uno de los signos o síntomas mayores que son tos, fiebre, disnea o cefalea, más uno de los siguientes signos y síntomas menores como mialgias, artralgias, odinofagias, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, disgeusia o conjuntivitis. Una vez que lo identificó, si el paciente cumple con estos criterios, el siguiente paso que debe hacer el médico es identificar si el paciente cursa con gravedad. Esto lo va a hacer mediante dos vías. La primera, debe identificar si el paciente forma parte de los grupos de riesgo. Los pacientes de grupo de riesgo son todos aquellos adultos mayores de 65 años, pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica como EPOC, fibrosis quística, alguna enfermedad cardiovascular, principalmente hipertensión arterial sistémica, pero también si alguna vez ha tenido un evento cerebral vascular, algún infarto, etcétera. Pacientes que sean nefrópatas, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal, pacientes hepatópatas, pacientes con enfermedad hematológica, con enfermedades metabólicas, principalmente diabetes mellitus, con alguna afectación neurológica, con alguna inmunosupresión, pacientes que son portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o pacientes con obesidad mórbida. Si entran dentro de este grupo, bueno, ya podemos considerar que puede agravarse. Otra cosa que hay que considerar son los datos de alarma. Bueno, ¿cuáles son estos? Hay que identificar si el paciente tiene disnea, si al poner el oxímetro este satura a menos o igual a 90%, o notamos que tiene abundantes secreciones o taquipnea. Si identificamos algún síndrome pleuropulmonar a la exploración, si el paciente tiene hipotensión arterial, si llega a presentar exacerbaciones de sus síntomas cardiovasculares o respiratorios de enfermedades crónicas que él ya padecía. Trastornos del estado de conciencia, es decir, que esté estuporoso, somnoliento, que presente vómito, diarrea y que no haya remitido, que se sigue persistiendo o que tomemos una glucosa capilar y este esté pues en niveles alterados. Otra forma de identificar si hay datos de alarma es a través de la escala que SOFA 2, en la cual básicamente medimos tres parámetros rápidos y lo importante es aquí, si el paciente tiene menos de 2 puntos, bueno, quiere decir que está en bajo riesgo, quiere decir que no hay datos de gravedad y podemos seguir valorando al paciente sin tanta premura. Sin embargo, tiene más o 2 puntos, es de alto riesgo y lo que hay que hacer va a cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Si identificamos que el paciente tiene datos de gravedad con los dos parámetros que valoramos anteriormente, entonces este paciente, si estamos en una unidad de medicina familiar, se debe de mandar a un segundo nivel de atención. En caso de que estemos en triage, por ejemplo, de triage respiratorio en un hospital, pues hay que hospitalizar a ese paciente. Pero vamos a suponer que el paciente no cumplió con criterios de gravedad. Entonces, bueno, número uno, se solicita la toma de muestra al 100% de pacientes sospechosos para la realización de la prueba diagnóstica, que es a través del PCR. Posteriormente se informa y orienta al paciente, familiar o persona legalmente responsable sobre las medidas y cuidados generales con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión.
Después se valora el manejo sintomático con analgésicos, antipiréticos y antihistamínicos. Como recordaremos, pues no hay actualmente un tratamiento específico para esta enfermedad, entonces vamos a tratar los síntomas del paciente. Después se informa y explica al paciente sobre los datos de alarma en caso de que los llegue a presentar estando en su casa en aislamiento, vuelva a regresar al servicio o, bueno, en el caso que estén, lo hayamos visto en la unidad de medicina familiar, pues vaya, si los presenta, al hospital. Si lo vimos en el hospital, pues tiene que regresar al hospital. ¿Cuáles son esos datos de alarma? Pues decirle al paciente, si nota que empieza a tener mayor dificultad para respirar, para pasar el aire, si la fiebre persiste a pesar del tratamiento, si la diarrea persiste a pesar del tratamiento, si empieza a tener cambios de coloración, en este caso azulados los dedos, la boca, eso quiere decir que el paciente está empeorando y debe acudir inmediatamente al hospital. Posteriormente se indica el aislamiento domiciliario y se entrega un tríptico que cada unidad u hospital debe de tener para que el paciente lleve sus cuidados y sus medidas de aislamiento adecuadas para evitar riesgo de transmisión con sus familiares. En caso de que el asegurado, bueno, en este caso el paciente, sea trabajador, se otorga una incapacidad inicial de 1 a 3 días en espera del resultado de la prueba confirmatoria, porque hasta ahorita solamente estamos pensando que el paciente es sospechoso de COVID. Una vez que otorgamos esa incapacidad por 3 días, ¿qué es lo que debemos de hacer? En caso de que el resultado no se obtenga en ese plazo de 3 días, se puede otorgar el certificado de incapacidad a un familiar o a la persona que el paciente designe hasta completar 7 días mientras sigue esperando el resultado de su prueba. Si en este lapso de tiempo no se cuenta ya con el resultado, se debe de corroborar con las autoridades correspondientes de las unidades de medicina familiar o del hospital que realmente se le haya tomado la muestra al paciente y que ésta se haya enviado de forma correcta para su procesamiento. Posteriormente, el médico debe de notificar al médico epidemiológico o responsable de la vigilancia epidemiológica en la unidad para realización del estudio de casos y contactos. El epidemiólogo es el encargado de realizar el estudio epidemiológico, de registrar el caso en la plataforma Sinolave, de realizar el registro de los contactos en la plataforma y es el encargado de informar al paciente sobre su resultado. Además, consulta el resultado de las pruebas en el sistema Sinolave o SISEP, que es otra forma de llamarlo. Descarga el censo nominal de casos positivos, el cual tiene que entregar al director o subdirector o jefe de servicio de medicina interna u o coordinador de asistentes médicas. Bueno, esto el director, subdirector médico o jefe de servicio de medicina familiar o de medicina interna o el coordinador de la coordinadora de asistentes médicas, ¿qué es lo que debe de hacer? Bueno, ellos son los encargados de realizar el filtro del censo de casos positivos por turno y consultorio de adscripción. En el caso de los hospitales, pues por áreas. Entregan el listado de casos con resultado positivo al asistente médica y al médico familiar por turno y por consultorio. Realizan el seguimiento semanal de los casos localizados y no localizados con resultado positivo en una reunión de cuerpo de gobierno. Y en el caso de la coordinadora de asistentes, es la encargada de realizar el censo de seguimiento a distancia de pacientes sospechosos y confirmados. Hablando particularmente del médico familiar, él es el encargado es el que recibe e identifica el listado entregado por el epidemiólogo de los casos con resultado positivo en su población asignada. Es el que él considerará espacios en la agenda de citas médicas para realizar el seguimiento a distancia de los casos positivos. Se sugiere que en el caso del turno de la mañana se realice de las 13:30 a las 13:45 y en el caso del turno de la noche, bueno, de la tarde, perdón, se realice de las 19:30 horas a las 19:45. El médico familiar es el que establece contacto a distancia con pacientes con resultado positivo. En la primera llamada informa al paciente sobre su resultado y establece la relación con este. Y establece contacto cada 24 horas, al menos durante 10 días,
y se puede con el paciente infectado y se puede establecer contacto con mayor frecuencia durante más tiempo con base al estado de salud del paciente. La finalidad de esto es identificar que a lo largo de esos 10 días o que va a estar el paciente en aislamiento, el médico familiar, aunque sea mediante a distancia, se pueda percatar si el paciente no ha comenzado con datos de gravedad y por ende pues tiene que enviarlo automáticamente a una unidad de segundo nivel. En cuanto a la línea de manejo de los pacientes COVID, en el caso de director, subdirector médico, jefe de servicio, médico de atención en medicina familiar y la coordinadora de asistentes médicas, tenemos que el primer plan es identificar a los pacientes positivos, realizar un filtro de censo de los casos positivos, entregar un listado nominal de los casos con resultado positivo al asistente médica y al médico familiar por turno y realizar un seguimiento semanal de los casos localizados y no localizados positivos. Así como las coordinadoras de asistentes médicos realizarán un censo de seguimiento a distancia en pacientes sospechosos y confirmados. En el caso de las asistentes médicas, deben de realizar un listado nominal de su consultorio de los casos con resultado positivo, organizar la agenda del médico familiar otorgando una cita de 13:30 a 13:45 para el turno matutino y de 19:30 y 19:45 para el turno vespertino, esto de forma diaria hasta cumplir 10 días posteriores a recibir el resultado. También deben de realizar el contacto con el paciente, el familiar o la persona legalmente responsable e informar al médico familiar para que él establezca una comunicación con ellos. En coordinación con el médico familiar van a realizar un control de seguimiento a distancia de los pacientes positivos a través de un formato llamado tarjeta de seguimiento a distancia, así como informar al final de la jornada a la coordinadora de asistentes médicas, al jefe de servicio de medicina familiar y al subdirector médico o al director acerca de los pacientes que no se lograron contactar en el día asignado. En el caso del médico familiar, va a recibir e identificar en el listado entregado por el epidemiólogo los casos positivos de su población asignada. Van a revisar en el expediente clínico SINF los antecedentes personales patológicos de importancia para poder integrar un diagnóstico y considerar espacios en la agenda de citas médicas para realizar el seguimiento a distancia de los casos positivos de su población de atención por turno, ya sea para los médicos familiares del turno matutino o del vespertino, así como establecer contacto a distancia con pacientes con resultado positivo de su población. En la primera llamada va a informar al paciente sobre su resultado y empezar a tener una relación médico-paciente, que la comunicación sea adecuada para poder transmitir todas las indicaciones, el tratamiento o el seguimiento. También se va a establecer un contacto cada 24 horas, al menos durante los 10 días. Se puede establecer un contacto incluso mayor a la frecuencia o durante más tiempo de acuerdo a la evolución del paciente. Durante el contacto o la llamada, se va a presentar el médico mencionando su nombre, su cargo y a qué unidad de medicina está adscrito. Se le va a informar al paciente, al familiar o a la persona responsable el motivo del contacto y pues informarle que también se le va a empezar a dar seguimiento. Se va a interrogar al paciente sobre la presencia de alguno de los datos de alarma u otros signos de COVID, como dificultad para respirar, náusea, vómito, dolor de cabeza, fiebre, artralgias, mialgias, pérdida del olfato, pérdida del gusto, náusea, vómito, diarrea. Si se llegara a identificar la presencia de disnea, entonces se va a informar al paciente de que debe de acudir a una valoración en su hospital correspondiente a la zona, sobre todo pues al triage respiratorio o a urgencias respiratorias. Y en dado caso que el paciente cuente con oxímetro, termómetro o baumanómetro, se le va a pedir sus cifras y en caso de no contar con alguno de estos instrumentos, se le va a pedir que realicen las pruebas ROT. En caso de que no tenga datos de alarma,
Entonces, pues nada más se le va a explicar las medidas preventivas, su tratamiento médico y la vigilancia y los datos de alarma. Los pacientes se van a derivar a hospitales de segundo o tercer nivel una vez valorados en la unidad de medicina familiar. Bueno, van a ser a todos aquellos pacientes que tengan una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, que tengan una saturación de oxígeno menor o igual al 90%, que tengan un aumento en el requerimiento de oxígeno con una PCO2 de mayor o igual a 52 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca mayor a 125 por minuto o una tensión arterial menor a 90 en la sistólica y menor a 60 en la diastólica. Que tengan datos de dificultad respiratoria intensa con mínimo esfuerzo o en reposo, o que cursen con cianosis y uso de los músculos accesorios, que presenten hemoptisis o alteraciones en el estado de alerta, letargia, desorientación, confusión aguda, así como incapacidad para la ingesta por vía oral o vómitos de repetición. También que cursen con diarrea abundante, que lleven a la deshidratación o alguna importante afectación al estado general. Por último, debemos de tener en cuenta la toma de estudios de gabinete como la radiografía y la tomografía de tórax. La radiografía va a ser con uso conjunto de acuerdo a la valoración clínica y a los resultados del laboratorio del paciente, sobre todo para aquellos que cursen con un caso sospechoso de COVID. La TAC de tórax es el método más sensible y específico que la radiografía de tórax y va a estar indicada en aquellos pacientes que tengan una PCR negativa o que en ese momento no se le pueda tomar un exudado nasofaringeo para realizar la PCR, pero que cursen con sospecha clínica. Las radiografías y el equipo destinado para la toma del ATAC deben ser exclusivamente para pacientes con casos sospechosos o casos positivos de COVID y estos estudios se van a tomar en horarios específicos determinados por la unidad de adscripción. Bueno, compañeros, continuaremos con la parte de hallazgos radiológicos predominantes en radiografías de tórax en pacientes de COVID-19. Primero comenzamos con el infiltrado alveolar. Este se ve en opacidades coalescentes con distribución mal definida de forma algodonosa. Puede ser o no homogénea, que esto pueda abarcar diferentes segmentos del pulmón o hasta todo el lóbulo del pulmón. Este puede con cambios a través del parénquima y datos de bronquiograma aéreo, que son aumento de la trama bronquial de manera proximal y escape de aire o espacio aéreo a nivel distal con presencia de atelectasias. El siguiente hallazgo que vamos a observar son las consolidaciones u ocupación del espacio aéreo. Este se observa principalmente por un aumento homogéneo de la atenuación parenquimatosa pulmonar, con cambio de coloración en la región apical, epical y posterior, además de que esto provoca ocultamiento del margen de los vasos y de las paredes de las vías respiratorias. Esto también provocando que se pierdan los ángulos costodiafragmáticos y los ángulos costohepáticos, lo cual provoque un cambio de coloración y pérdida de la válvula o burbuja gástrica. Se puede observar el siguiente como el bronquiograma aéreo. Hay una visualización de las estructuras bronquiales de manera central o proximal cerca del seno o el hilio pulmonar, provocando una opacidad parenquimatosa pulmonar distal por escape del espacio aéreo. Esto induciendo un porcentaje de atelectasias a nivel distal, principalmente en la zona inferior, o datos de sustitución de aire por líquido o sustancias como pus, sangre, o puede ser los dos, atelectasia más datos de sustitución a nivel de parénquima pulmonar.
Después de que ya observamos las características o más comunes de los hallazgos radiográficos, se tiene que hacer un sistema de evaluación de radiografía de tórax. De esta manera vamos a poder cuantificar cuánto es la extensión del daño de la neumonía que estamos presentando y un puntaje de gravedad para saber qué tan mal está el paciente. En primera instancia, aquí observamos en la radiografía las líneas de color rojo. Se divide cada pulmón en 4 segmentos, teniendo en cuenta que la mitad de estas divisiones es el hilio pulmonar. Cada una de las partes de manera bilateral en los pulmones equivale al 25% y se les da un puntaje. Si entre los 4 espacios de cada uno de los pulmones no hay datos de afectación, este es normal. Si hay alguno de ellos, se le da una puntuación de 1 por cada uno de los espacios y este equivale al 25%. De 1 a menos de 25, 2 de 25 a 50, 3 de 50 a 75 y 4 mayor de 75% de afectación pulmonar en cada uno de ellos. Esto nos indica cuánto es la afectación que tenemos o el nivel de extensión avanzado del problema de la neumonía. Posteriormente, se le va a dar el puntaje de gravedad. Sumamos los puntos del pulmón derecho con los puntos del pulmón izquierdo y eso nos da una puntuación. Cuando es de 0 es normal, de 1 a 2 es una gravedad leve, de 3 a 6 es moderada y más de 6 es severa. Y eso nos da una idea de cuál es el tipo de manejo que se le tiene que dar, ya sea ambulatorio, hospitalario o necesite la atención en unidad de cuidados intensivos. Bueno, otro de los estudios que se utiliza en los pacientes con COVID es la tomografía axial computarizada. Este es el estudio de elección principalmente cuando existe duda o que el estudio previo, la radiografía sale normal o inconclusa, la cual no nos da un diagnóstico fidedigno, al menos en el momento. No es un estudio de método de tamizaje ni un estudio obligatorio en el cual a todos los pacientes se les tiene que hacer, sino tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder realizar el estudio. Y ese es dependiente del huésped. No es lo mismo una tomografía a un niño de 5 años que una tomografía a un anciano de 70 años. Dependiendo del paciente, dependiendo si tiene comorbilidades o no, si es diabético, si es hipertenso, si es obeso, su complexión, si fuma o no. Esos son datos importantes para tener en cuenta al momento de la interpretación de la tomografía. Como habíamos mencionado, la tomografía tiene indicaciones muy precisas para su realización. Una de esas indicaciones, como habíamos mencionado, son pacientes con sospecha, cuadro clínico muy sugestivo, con fiebre, con tos, con cefalea, dificultad respiratoria, desaturación mediante oximetría de pulso, y la cual la radiografía salió normal o inconclusa, para cual observar si hay algún, para poder decidir si es o no COVID. La segunda indicación es sospecha diagnóstica alterna. ¿Esto qué significa? Que puede ser pacientes de que tiene dificultad respiratoria, pero existe la posibilidad de que el paciente tenga un EPOC, existe la posibilidad de que tenga un neumotórax, y por eso esté con la desaturación, la dificultad respiratoria. Y una PCR negativa o que en el centro de salud donde se está atendiendo a la persona no haya posibilidad de la realización de PCR, y entonces sería el complemento de la tomografía junto con la radiografía. Ante lo mencionado previamente, entonces, para poder tener en cuenta datos patológicos de un paciente con COVID mediante tomografía, la primera característica o imagen sería un vidrio deslustrado. Este es principalmente en los lóbulos inferiores, periféricos y llega a ser regularmente bilateral. Son áreas de mayor atenuación debido a que al momento de hacer los cortes de la tomografía son zonas de no borramiento y por eso se ven así todos borrosos. Son de bordes irregulares, principalmente por las zonas de ocupaciones en los diferentes lóbulos y da una ocupación parcial del espacio aéreo. Esto hace que haya datos de broncogramas y se alcanza a ver
el trayecto bronquial, pero no los espacios aéreos. El engrosamiento intersticial y hay presencia de colapso parcial alveolar, o sea, datos atelectasia, principalmente en las ramificaciones bronquiales, o puede ser datos de aumento de sangre capilar, o los dos juntos. Otro de los hallazgos tomográficos observables son los datos de consolidación. Estos son datos de ocupación del espacio aéreo, principalmente al final de las ramificaciones bronquiales, o sea, hay datos de bronquiostasias, hay aumento homogéneo del parénquima pulmonar cercano a los datos de consolidación, y esto provoca ocultamiento de los márgenes de vasos y paredes respiratorias cerca de la lesión de la consolidación. Eso se caracteriza principalmente en lóbulos inferiores o en zonas pulmonares 3 y 5. Otro de los datos que se alcanza a ver es el bronquiograma aéreo. Al igual que en la radiografía, se visualizan las estructuras bronquiales en el seno, y observando opacidad parenquimatosa con espacio o escape aéreo al final del mismo dentro del tejido pulmonar. Esto conlleva puntos de atelectasia en el punto final o datos de sustitución, esto ya sea por sangre, líquido o pus al final de las terminaciones bronquiales, o puede haber una combinación de atelectasia y sustitución de líquidos a nivel de tejido aéreo. Otro de los patrones que se alcanza a ver a nivel pulmonar en la tomografía es el patrón empedrado. Estos son datos de engrosamiento en los septos interlobulillares superpuestos a un vidrio deslustrado. Esto provoca que se vean como celdas o un panal de abeja en todos los pulmoncitos o la gran mayoría de los lóbulos, dando un patrón geográfico, o como se le conoce, patrón en empedrado. Eso nos indica obstrucción capilar y presencia de grandes territorios de atelectasia. Son pacientes muy graves que ya dan datos de dificultad respiratoria severa. Bueno, ya que comentamos los diferentes hallazgos radiológicos y tomográficos de un paciente con COVID, vamos con el tema o estrategia 3, que es mejora de la calidad de atención a pacientes hospitalizados graves con COVID-19. Aquí se da la atención con recursos humanos especializados del paciente, mantenimiento del equipo de alta eficiencia COVID-19, solo o con personal especialista. Aquí tenemos que tener en cuenta que es con la finalidad de garantizar una atención médica de calidad en los servicios hospitalarios y contar con equipos de alta eficacia de COVID-19 por turno, de acuerdo con el número de camas que continúan reconvertidas para la atención de estos pacientes y brindar una mejor calidad de atención, planeando una integración de equipos de área dependiendo en la zona hospitalaria que estemos hablando. De acuerdo a la calidad de atención que se le tiene que dar y los recursos humanos para un paciente con COVID-19, en el área de cuidados intensivos, por cada 4 camas no sensibles, se tiene que haber un médico no familiar a la especialidad de medicina del enfermo en estado crítico, una enfermera especialista intervencionista o enfermera general. Debe de haber un equipo de interconsulta, que es un médico no familiar de la especialidad de infectología para la cohorte de pacientes, un médico no familiar epidemiólogo, enfermera especialista sanitarista, químico farmacéutico biólogo de bacteriología y un inhaloterapéutica. Es decir, eso es el equipo que necesita en un paciente o 4 pacientes, 4 camas sensibles en la unidad de cuidados intensivos. Al contrario de la zona de cuidados intensivos, en la zona de hospitalización, aquí ya se amerita un médico no familiar de la especialidad de medicina interna o neumología. Debe haber enfermera general y auxiliar de enfermera general. El médico de apoyo es un médico general como apoyo. Y equipo de interconsulta es un médico no familiar de la especialidad de infectología para cohorte de pacientes, médico no familiar epidemiólogo, la enfermera especialista sanitarista, el QFB de bacteriología y el inhaloterapeuta. Además, hay que tener en cuenta que, a diferencia de la unidad de cuidados intensivos, aquí se permite tener
hasta 6 pacientes a cuidado de este personal médico. Y ya después de que vimos la zona de hospitalización y vimos la unidad de cuidados intensivos, en la zona de área de reanimación debe de haber un médico no familiar de la especialidad de urgencias médicas, medicina interna o medicina de enfermo en estado crítico, y una enfermera especialista intensivista o enfermera general. Debe de haber un médico general como apoyo. Además, debe estar el médico no familiar de la especialidad de infectología, el médico familiar epidemiólogo, la enfermera especialista, el QF de bacteriología y el inhaloterapia. Además, debe de haber un correcto enlace entre la llegada de la ambulancia, el flujo continuo hacia la zona de reanimación cardiopulmonar y si el paciente logra estabilizarse, un flujo continuo hacia las camas de observación para ir en su espera a las áreas de hospitalización. Ya después de tener un enlace de cómo va a estar el personal de salud atendiendo a los pacientes con COVID, cómo se va a distribuir en los diferentes niveles, hay que tener en cuenta que algo que se llama síndrome de burnout o síndrome de cansancio crónico en los mismos médicos puede afectar su rendimiento, por lo cual se logra o se mide a través de 5 segmentos para poder evitarlo en el personal de salud. El primero se le conoce como rotación. La rotación es aquella en la cual cada 15 días, dependiendo la característica y el tipo de personal, se puede rolar entre las diferentes zonas como hospitalización, área de choque, unidad de cuidados intensivos o zonas no COVID en las cuales pueda el familiar o en este caso el personal de salud poder distraerse o no ser un método rutinario para ayudar a la mentalidad y a la personalidad del personal. Tener un libre acceso a la atención del servicio de psicología siempre y cuando se necesite. En algunas ocasiones ameritar consultas constantes, en otras de manera obligatoria para hacer un tamizaje y de esa manera encontrar puntos de ayuda o corte entre el personal. Los métodos de detección o de síntomas emocionales, si la persona empieza a sentir fatiga, cansancio, de sentirse con depresión, ganas de llorar, que se siente afligido, entonces son personales a los cuales hay que acercarse a apoyar y referirlo hacia el servicio de psicología o psiquiatría necesaria. También en darle clases prácticas a todo el personal de salud para identificar los síntomas de ansiedad y depresión, porque hay algunos que son muy claros, como llorar, hacerse autolesiones, otros muy tenues, los cuales en primera instancia no se dan cuenta, como estar solitario, recluirse de los demás, empezar a dejar hacer cosas de su rutina o día a diaria que pueda afectar su labor tanto en el trabajo como en su propia casa. Y a través de ellos, la autoaplicación de escalas como la de Beck y de Hamilton que ayudan a medir y evaluar los síntomas de ansiedad y depresión y así poder llegar y conferir ya sea nosotros mismos o mediante personal calificado para la realización de estas escalas y si es necesario su derivación al servicio multidisciplinario necesario, ya sea psicología o psiquiatría pertinente. Y así nos damos cuenta que podemos tener algún problema o si nosotros mismos queremos saber si alguien de nuestros compañeros va teniendo algunas cuestiones en las cuales necesita apoyo, entonces tenemos criterios propios para el envío a psicología o criterios propios para el envío directamente a psiquiatría. Para psicología, si el paciente empieza con intranquilidad, miedo excesivo, datos de fatiga, preocupación excesiva, datos de ansiedad, escalofrío, sudoración, tristeza, que estén llorando muy fáciles, que sientan que todo se está cayendo a pedacitos, entonces sería necesario el envío a psicología. Pero si el paciente, además de esto, empieza a tener pérdida de interés en las actividades diarias, ya sea en su casa o en el trabajo, que empieza a tener ideas de muerte, suicidio, o empieza a dejar todas las cosas que ya está realizando por
olvidarse de todo lo que está viendo en el hospital, cambios de conducta que alteren su ambiente de trabajo, o sea, si es una persona muy buena onda, muy tranquila, que hable con todos y empiece grosero o altanero, con groserías, o al revés, que es una persona muy activa, muy llamativa, que todos sepan que ya llegó y empieza a recluirse, que quede callado, que ya no diga nada, son datos de alarma. Empiece con ideas delirantes, empiece a ver cosas que no, empiece a tener sensaciones de sueño o hambre cuando apenas durmió o apenas acaba de ingerir sus alimentos, o alteraciones en la memoria, que está haciendo o realizando o diciendo ciertas cosas y empieza a perder la noción del tiempo, que esté elaborando ya, o esté en la calle, en la oficina, en su casa y tenga pérdida del estado de alerta, son datos de alarma, lo cual nos indica que necesita su envío a psiquiatría. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la siguiente línea de acción, denominada Implementación y apego a los lineamientos interinos de atención de COVID-19 en pacientes hospitalizados con criterios de severidad de la enfermedad, el cual nos dice que el paciente deberá ser identificado con insuficiencia respiratoria aguda grave, IRAG, deberá ser atendido en el área de reanimación para su estabilización, que la unidad médica será quien asigne las camas de unidad de cuidados intensivos que estarán disponibles para la atención de pacientes con IRAG. Se efectuará la supervisión y evaluación diaria de la atención hacia los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave. Se deberá conocer las comorbilidades del paciente a fin de ajustar el manejo de la fase crítica de la enfermedad y valorar el pronóstico. Estos pacientes deben tener monitoreo continuo de su saturación de oxígeno mediante oximetría de pulso y signos de agravamiento de la insuficiencia respiratoria para poder identificar de forma temprana la necesidad de una intubación. Deberá ser monitorizado de forma estrecha para identificar de forma temprana datos de insuficiencia respiratoria o inestabilidad hemodinámica, así como también administrar oxigenoterapia suplementaria a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave y signo de dificultad respiratoria, hipoxemia o choque. También menciona que la intubación endotraqueal debe ser realizada por un profesional experimentado, aplicando las precauciones pertinentes para evitar transmisión aérea de patógenos. Y por último, en caso de no contar con una unidad de cuidados intensivos, el personal directivo de la unidad médica designará las camas hospitalarias susceptibles de adaptación para un monitoreo intensivo de pacientes sospechosos o confirmados. En la línea de acción también se menciona que se deberán cumplir con las siguientes recomendaciones. 1. Las notas médicas deberán ser bien identificadas con datos y firma del médico responsable. 2. Descripciones clínicas congruentes correlacionadas en tiempo y relación anátomo-funcional. 3. Registro de cronología de hechos, incluyendo los cambios realizados en la ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave. Se deberá incorporar al expediente clínico las solicitudes o formatos que complementan la atención médica, así como también evitar la práctica de copia-pega en los expedientes electrónicos que pervierten la veracidad de la evolución de un paciente. Y por último, llevar el registro de la fundamentación y motivación del diagnóstico y el plan terapéutico. La siguiente línea de acción se denomina ingreso oportuno del paciente con insuficiencia respiratoria aguda grave a unidad de cuidados intensivos, donde, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se va a definir como un caso complicado al paciente que necesita soporte ventilatorio, vigilancia y manejo intensivo y que presente las siguientes características. Una PaO2 sobre una FiO2 menor o igual a 250. Una radiografía de tórax con infiltrado bilateral en parches.
Una frecuencia respiratoria igual o mayor a 30, una saturación menor o igual a 90. Presencia de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, sepsis o choque séptico. Estos criterios de ingreso se sustentan básicamente en dos modelos, uno basado en las funciones orgánicas y otro en las prioridades de atención. El Colegio Mexicano de Medicina Crítica publicó la guía COVID-19 para la atención del paciente crítico con infección por SARS-CoV-2, en la que sugiere que los enfermos que ingresen a la UCI deberá ser de acuerdo con las siguientes prioridades. Prioridad 1. Los enfermos críticos inestables que requieren tratamiento y monitoreo intensivo que no pueden ofrecer fuera de la unidad de cuidados intensivos, como soporte ventilatorio e infusión de medicamentos vasoactivos. Todo esto se dará a menos que no se cuente con un espacio físico, no se cuente con el personal suficiente o que el paciente y sus familiares rechacen el ingreso. Prioridad número 2. Enfermos que requieren de un monitoreo intensivo y pueden potencialmente necesitar una intervención inmediata en el contexto de COVID-19. Se incluye a pacientes que no estén intubados pero que tengan altos requerimientos de oxígeno. Todo paciente con esta prioridad debe ser ingresado a UCI, a menos de igual manera que no se cuente con espacio físico, que no se cuente con personal suficiente o que el paciente y sus familiares rechacen el ingreso. Prioridad 3. Enfermos inestables que tienen una posibilidad reducida de recuperación debido a que padecen enfermedades subyacentes avanzadas, como por ejemplo una neoplasia metastásica, neoplasias neurodegenerativas, insuficiencia cardíaca, grado 4, una cirrosis hepática, ya que estos enfermos pueden recibir tratamiento para su enfermedad aguda, pero en conjunto con la decisión del familiar pueden establecer límites de actuación como no intubación o no RCP3. Y por último, prioridad 4. Aunque cada caso debe evaluarse individualmente, se incluye a enfermos que generalmente no son candidatos para ingresar a la UCI, los cuales pueden ser catalogados en las siguientes categorías. El ingreso no aporta beneficio, ya que las intervenciones pueden darse de manera segura fuera de una unidad de cuidados intensivos. O bien, pacientes con enfermedad terminal o irreversible como la falla multiorgánica o cáncer metastásico sin respuesta a tratamiento. Pacientes en cuidados paliativos y con muerte encefálica sin criterios para la donación de órganos. Esta línea de acción también presenta los criterios mayores y menores de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Como criterio mayor tenemos dos: paciente que se encuentre en shock séptico con necesidad de aminas vasoactivas, o bien un paciente con insuficiencia respiratoria que precise ventilación mecánica. En los criterios menores tenemos frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto con oxigenoterapia convencional. Una PAFI menor de 250 con oxigenoterapia convencional. Infiltrados bilaterales en la radiografía. Elevación de la urea mayor de 20 miligramos sobre decilitro. Leucopenia menor a 4.000 células por mililitro y linfopenia. Trombocitopenia menor a 100.000 por mililitro. Hipotermia menor de 36 grados. Hipotensión que precisa reanimación agresiva con fluidos, o bien un dímero D mayor a 1000 nanogramos por mililitro. La siguiente línea de acción se denomina suficiencia en equipo médico e insumos terapéuticos para el manejo del paciente grave, donde nos dice que la optimización de recursos se deberá hacer mediante estos siguientes puntos. 1. Asegurar la calidad de la toma, así como las condiciones de transporte y almacenamiento antes de ser procesada en el laboratorio. Esto es respecto a la toma de muestra para realizar la prueba para COVID-19. 2. Todas las muestras deben ser colocadas en tubos con medio de transporte viral y deberá ser conservado a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados.
Para los pacientes hospitalizados se deberá realizar pruebas rápidas para identificar los casos de COVID-19 e influenza, que permitirá tomar decisiones en el momento de hospitalizarse para evitar la transmisión cruzada. Por último, las unidades médicas gestionarán la suficiencia de insumos básicos, así como la supervisión del control y el manejo de la ropa hospitalaria. Para finalizar, la última línea de acción se denomina supervisión eficaz en el cuidado del paciente grave, donde el director médico, el director de la unidad, el subdirector de la unidad, la directora de enfermería, el subjefe de enfermería, el jefe de piso, el jefe de departamento clínico, los jefes de servicio realizan la supervisión eficaz en el cuidado del paciente grave por insuficiencia respiratoria aguda grave, con énfasis en la identificación de los riesgos. ¿Cuáles riesgos? Los siguientes. Manejo de las estrategias de higiene de manos y fortalecer el apego estricto del programa institucional Higiene de Manos. Uso de dispositivos para una aspiración de secreciones libre de riesgo por medio de un sistema de aspiración cerrado. Manejo de sonda de vías urinarias. Movilización de pacientes postrados de forma no óptima, incluyendo la posición prona, la sujeción injustificada de pacientes sin apego de la norma, errores de medición e identificación del paciente. Se establecerán acciones efectivas multidisciplinarias de los comités de seguridad y calidad que aumenten la seguridad en la prestación del servicio, supervisando los insumos como sanitas, jabón, desinfectantes, autoclaves funcionales, consumible de equipos médicos como circuitos desechables de ventiladores, tanques de oxígeno, portátiles, tomas de oxígeno, aspiradores, monitores de signos vitales, oxímetro de pulso. También supervisar al personal de salud en contacto con un paciente infectado sin EPP y este utilizando de forma incorrecta durante la atención. Y por último, fortalecer las acciones de limpieza y desinfección de áreas con hipoclorito al 6% diluido de acuerdo al área.